Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y pues el día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre historia natural del Ecuador. Antes de ello, quiero invitarles a que me sigan en las diferentes redes sociales. Bueno, en WhatsApp se pueden comunicar conmigo a través del teléfono 593-995-3842-75 acá en el Ecuador. También síganme como Elvis Orellana Espinosa en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn en las redes sociales que ustedes ven en pantalla, pero especialmente les invito siempre a mi canal en YouTube, donde que tengo diversas entrevistas, conferencias y análisis sobre diversos aspectos de la historia, la investigación, la ciencia, el conocimiento, entre otros temas. Ya, también invitarles a algunos videos que se complementan con este de aquí, como son qué son las ciencias naturales, qué son los estudios sociales, qué es la investigación científica, otra sobre metodología de la investigación, sobre investigación histórica, otra conferencia sobre metapsicología y otra muy ligada a esta de aquí que es historia natural homínida, que es la evolución humana. También una entrevista muy importante con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo de la ciudad de Cuenca, de acá del Ecuador. Con él dialogamos sobre diversos temas de la biología, la historia natural, entre otros temas. Ya, antes de ir directamente a lo que es la historia natural del Ecuador, es importante contextualizar y visualizar algunos naturistas muy importantes de la historia universal, de la historia del planeta, que han contribuido mucho a las ciencias naturales, a la historia, a las ciencias, etc. Como es Al-Hafiz, que vivió entre el año 776 y 868 después de Cristo, este importante científico, este naturista, que vivió en el norte de África y en el sur del Mediterráneo. También Charles Darwin, con su teoría de la evolución de las especies, el origen de las especies, que vivió entre 1809 y 1882. Raymond Dart, este paleontólogo, ¿sí? La paleontología es el estudio de los fósiles. Él descubrió, identificó y describió lo que es el Australopithecus en Sudáfrica. Raymond Dart, que vivió entre 1893 y 1988, 88, encontró un fósil del Australopithecus en África y que revolucionó el pensamiento científico a nivel internacional. En 1925 hizo esta publicación. Thor Heyerdahl, que vivió entre 1914 y el año 2002, también es un importante científico, explorador, naturista que planteó las teorías de los intercambios y los viajes interoceánicos antes de la llegada de los españoles a América en 1492. Es decir, que él plantea que hubieron intercambios entre Sudamérica y Oceanía, entre Sudamérica y África, etc. Entonces, incluso ya hay ciertas pruebas de estos intercambios oceánicos entre África, América, entre América y Asia antes de 1492. Entonces, Thor Heyerdahl, que vivió justamente entre 1914 y el año 2002. Lo que es el contexto histórico cósmico, pues hace 15 mil millones de años surgió el Big Bang, el origen del universo. Y desde ahí se formaron las galaxias. Hace 12 mil millones de años, el sistema solar hace 4.600 millones de años y el planeta Tierra que tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Después de haberse formado la Tierra, pues empiezan los primeros microorganismos acuáticos a surgir que van entre el 3.500 millones de años y 500 millones de años aproximadamente, donde surgen los microorganismos. Después de los microorganismos, pues ya vendrán otros organismos unicelulares y multicelulares o pluricelulares, ya en lo que es la era paleozoica,
y evolucionando progresivamente, como ven en pantalla, hasta la era mesozoica y hacia la era cenozoica, donde aquí aparece el Homo sapiens. Entonces, este es el contexto de los procesos evolutivos, desde los microorganismos hasta y la vida en los mares, prácticamente hasta la vida del Homo sapiens, prácticamente hasta la actualidad. ¿Ya? Aquí también hay un contexto histórico planetario y voy a mencionar ciertos hitos importantes, como por ejemplo, hace 201 millones de años, en el Jurásico, se forma la región andina, ¿sí? La cordillera de los Andes, y este fenómeno se conoce geológicamente como la orogenia andina. Eh, También hace 175 millones de años, lo mismo en el Jurásico, empieza a desintegrarse lo que es el continente Pangea, ¿ya? Entonces, hace 175 millones de años se desintegra Pangea. ¿Qué era Pangea? Ustedes van a identificar aquí en esta lámina, en esta diapositiva. Pangea fue un continente que integraba prácticamente a lo que es hoy África, Europa y América, en un solo continente. Así estaba formado geológicamente Pangea, y Pangea duró entre el año 335 eh, millones de años anteriormente, o sea, de antes, y hace 175 millones de años. Entre ese periodo duró Pangea integrado. Después ya se fue desintegrando. Desde hace unos 170 millones de años se ha ido desintegrando progresivamente hasta conformar lo que se conoce como la Eurasia y Gondwana, ya progresivamente hasta llegar a la actualidad, hace unos 50, 30 millones de años, y seguimos en ese proceso, que es ya lo que son los continentes separados de África, Europa o Eurasia y América. Ya. Hace 65 millones de años, como ya había un poco mencionado, se da el origen de los primates en el mundo, hace 65 millones de años, y yo les invito a esta conferencia específica sobre historia natural de los homínidos, donde aquí hablamos justamente del origen de los primates y su proceso de evolución. Entonces, esto se desarrolló, el origen de los primates empiezan a evolucionar a partir de hace 65 millones de años, y el Australopithecus, que ya fue el primer primate bípedo, hasta donde que conocemos, según las investigaciones de los naturistas. Entonces, el Australopithecus surge más o menos entre hace 6 y 4 millones de años, principalmente en África. Hace 5 millones de años geológicamente se forman las Islas Galápagos de acá del Ecuador. Hace 4 millones de años se da el gran intercambio biótico americano en el Istmo de Panamá, y también se da la migración de los osos de anteojos, que son originales y auténticos de Centroamérica, prácticamente llegan a Sudamérica hace 4 millones de años, en un proceso evolutivo, por supuesto. Hace 2.59 millones de años se forma la cuenca amazónica, que esto integra al Yasuní, al Parque Nacional Yasuní en el Ecuador. Hace entre 11 y a 15 mil años antes de Cristo se produce la última glaciación. Hace entre 8 a 10 mil años antes de Cristo se da el poblamiento humano en el Ecuador, que se tiene registro hasta la actualidad. Quizás después se hagan más investigaciones y se registren con más antigüedades, pero hasta el momento tenemos 2 registros del 8000 al 10.000 antes de Cristo, que tenemos el primero en Las Vegas, en la provincia de Santa Elena, y después tenemos también lo que es Chopche, en la provincia de La Suaya, en el cantón Sixi. Ya, también otro de los hechos y fenómenos importantes es los aportes de Alfred Lothar Wegener, que vivió entre 1880 y 1930. Él promovió lo que es esta teoría de Pangea y la teoría de la deriva continental desde un punto de vista geológico y sobre las placas tectónicas que están en la superficie terrestre, o debajo de la superficie terrestre.
como ustedes ven en la pantalla, está la placa de Nazca, que está prácticamente en el Pacífico, y también la placa sudamericana. Entonces, el Ecuador está justamente entre estas dos placas grandes y que con su movimiento se producen los terremotos, los temblores y, y la erupción de los volcanes por los movimientos de estas placas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ya, como habíamos revisado, los primates o los homínidos surgen hace 60 o 65 millones de años aproximadamente, comenzando con los prosimios modernos, como por ejemplo los lemures, los tarseros, los loris y los galagos o los galagos. De ahí se dan monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, y de ahí comienzan ya a evolucionar hasta el gibón, el orangután y por supuesto el gorila, el chimpancé, que ya son más cercanos a nosotros y que también son prácticamente coetáneos con el Australopithecus y el Homo sapiens que aparece más o menos hace unos 2.5 millones de años. Ya, llegando a lo que es ya el Ecuador, después de este contexto que hemos dado a nivel internacional, con pequeños datos a nivel del Ecuador, pues tenemos un descubrimiento que se desarrolló a través de una investigación entre un equipo de científicos argentinos y ecuatorianos, los ecuatorianos vinculados, por supuesto, a la Universidad Técnica Particular de Loja, que es el Yamanasaurus, porque fue encontrado justamente en Yamana, en el cantón Palta, en la provincia de Loja, y este dinosaurio prácticamente vivió hace aproximadamente 85 millones de años. Y pues es uno de los grandes descubrimientos. Acordémonos que en Argentina se han descubierto muchísimo, y en Brasil también, pero sobre todo en estos dos países, en Argentina y Brasil, así mismo como otros países de Sudamérica, se han encontrado varios dinosaurios, varios tipos de dinosaurios, este es el primero encontrado, digamos, oficialmente acá en el Ecuador, el Yamanasaurus en honor al lugar donde que fue encontrado. Ojalá sigamos investigando más sobre los dinosaurios, encontrando diversos fósiles de dinosaurios en el Ecuador, inventariando lo que tenemos respecto a estos animales de esas épocas de hace 85 millones de años. Quizás incluso hasta más atrás, como han habido investigaciones en los Estados Unidos, en África, en Argentina, se han desarrollado varias investigaciones y ojalá pues podamos seguir investigando, las universidades hagan gestión con universidades, las nacionales con internacionales y también con entes que apoyan la investigación científica y sobre todo a los dinosaurios. Otro es, digamos, atractivo para la geología, para la paleontología, es el bosque petrificado de Puyango, que se ubica en el cantón Puyango mismo, en la provincia de Loja. Este bosque petrificado que tiene aproximadamente 65 millones de años, el bosque petrificado de Puyango, y que es contemporáneo prácticamente al desarrollo, la evolución de los primates, ¿sí? A la evolución de los primates. Entonces, este es un bosque importantísimo que está en los límites entre la provincia de Loja y la provincia del Oro. Y pues ustedes ven ahí justamente troncos fosilizados, prácticamente ya petrificados, y que es un lugar importante para la investigación, para la gente que le gusta la ciencia, la geología, la antropología, sí, la geología, la biología también, lo que es, principalmente también lo que es la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles, la paleontología. Ya, otro lugar importante es la península de Santa Elena en el cantón La Libertad. Se ha encontrado en la península de Santa Elena
lo que es el megaterio, que es como un oso perezoso, que se encontró, data, sus datos son de el año 50.000 antes de Cristo aproximadamente. Entonces es esta megafauna, este megaterio, que se ha encontrado en diferentes puntos, principalmente de América y de Sudamérica, este, este megaterio. Entonces se ha encontrado asimismo en Brasil, en Chile, me parece que en Argentina, en diferentes puntos de Sudamérica, y acá en el Ecuador es el primero que se lo identifica y que se lo publica y que está a cargo de la Universidad de la península de Santa Elena. Después vamos a mencionar los investigadores de estos procesos. Ya también otro elemento fundamental dentro de la historia natural que hay que mencionar son los volcanes. A lo largo de la cordillera interandina, de la sierra ecuatoriana, tenemos diversos volcanes, tanto desde el Carchi, desde Imbabura prácticamente hasta lo que es Riobamba, al Chimborazo, con diferentes volcanes importantísimos a lo largo de la cordillera interandina, unos más grandes, otros más altos, otros más pequeños, y algunos activos, otros no tan activos, como por ejemplo, bueno, tenemos el Cayambe, el Antisana, el Illiniza Sur, el Cotopaxi, el Quilotoa, donde aquí hay una laguna muy hermosa, la laguna del Quilotoa, en el cráter del volcán. Tenemos en el Tungurahua, tenemos el Chimborazo, al ser el volcán más alto de Sudamérica, de América, el Chimborazo. Tenemos también el Tungurahua, el Altar y el Sangay, que está dentro del Parque Nacional Sangay. Entonces, la ruta de los volcanes, que ha sido investigada por muchos investigadores desde el siglo XVIII, después el siglo XIX y especialmente ya en el siglo XX. Ya también otro de los elementos fundamentales de investigación de la historia natural tiene que ser los diferentes parques, los parques nacionales. El primer parque nacional que fue declarado de esa manera fue el Galápagos, por allá por fines de los años 50, me parece, fines de los 50, inicios de los 60 fue declarado Parque Nacional Galápagos, y después, por supuesto, ya tenemos lo que es el Parque Nacional Yasuní, el Parque Nacional Cajas y los diferentes parques que se han ido identificando y nombrándoles en los últimos años. Y pues habría que hacer un proceso una historia de los científicos que han investigado sobre estos ecosistemas, sobre los parques nacionales, los bosques tropicales, los bosques andinos, los bosques amazónicos, los bosques costaneros. Entonces tenemos que hacer una historia. Después haremos algún video específico sobre la historia de cada uno o los más importantes de los parques nacionales, como el Yasuní, como el Galápagos, como el Parque Nacional Cajas, el Parque Nacional Machalilla, entre otros. Y también habría que investigar las Galápagos, donde investigó Darwin. Llegó a más o menos entre 1832, 1835 aproximadamente. Me parece que llegó ahí en esa fecha Charles Darwin para después publicar en base a estas investigaciones y de otros sitios lo que es la evolución de las especies, su libro, El origen de las especies. Entonces habría que investigar más sobre Galápagos. Hay una fundación científica, Charles Darwin, que sigue investigando muchas cosas de la evolución, de la naturaleza, los ecosistemas y todo este maravilloso lugar que es el Parque Nacional Galápagos. También dentro de lo que es la costa del Pacífico, uno de los parques más importantes es el Parque Nacional Machalilla, que tiene tanto tierra como tiene en el agua, en el océano. Y pues también en la zona alta costanera. Entonces tiene diferentes ecosistemas, bosques con diferentes pisos climáticos y pues también las islas, como es la isla de La Plata. Entonces tenemos el Parque Nacional Machalilla ubicado al sur de Manabí en Puerto López. Entonces hay que investigar muchísimo más también sobre el proceso de lo que es el Parque Nacional Machalilla, incluso el turismo comunitario, los ecosistemas, la arqueología que existe en el lugar y por supuesto en algún momento también la paleontología, la biología, la zoología tienen que investigar y también tendremos que hacer una historia natural concretamente de lo que ha sido el desarrollo y la evolución del Parque Nacional Machalilla y de sus diferentes especies, minerales, etc.
También tenemos en la península de Santa Elena dos sitios importantes que ya mencioné en parte uno. El uno es Las Vegas, que es los Amantes de Zumpa, que es el sitio más antiguo arqueológicamente del Ecuador, data de hace unos 10.000 años aproximadamente. Estamos hablando del 8.000, del 10.000 antes de Cristo. Entonces hay un museo incluso que se llama Los Amantes de Zumpa en la península de Santa Elena. Y lo que ya mencioné del megaterio, del oso perezoso gigante, el punto donde que se encontró es en Tanqueloma, en la Quebrada Seca, en La Libertad, y que están expuestos en el museo, en la Universidad de la Península de Santa Elena. También tenemos la isla Puná, como otro de los sitios donde hay que investigar, el río Guayas, la Reserva Ecológica Manglares Churute, que es un sitio también hermoso entre la vía que va entre Naranjal y Guayas, o el cantón Daule, entre Naranjal y Daule. Tenemos la Reserva Ecológica Manglares Churute, que es un lugar maravilloso acá en el Ecuador, donde hay un ecosistema respecto a los manglares, a la costa, etcétera. Entonces, realmente es espectacular esta reserva ecológica. Y también habría que investigar sobre la isla de Jambelí, ¿sí? Todos estos puntos importantes de la costa ecuatoriana para desarrollar lo que es la historia natural y sus ecosistemas y la flora, la fauna que existe en estos lugares. También tenemos lo que es la Amazonía ecuatoriana. También habría que investigar sobre la Amazonía y ahí hay dos puntos importantísimos como el Yasuní y el parque donde que están los petroglifos de Catacho, Limón, Indanza. También otros lugares importantísimos para investigar la historia natural, la investigación científica, la investigación geológica, la investigación geológica, biológica, zoológica, botánica, etcétera. El agua, los recursos hídricos, etcétera, etcétera. Entonces requiere una investigación multidisciplinaria, asimismo como también los derechos de los pueblos que viven en estos lugares, como son los Tagaeri y los Taro-Menane en el Parque Nacional Yasuní. Y bueno, también tenemos el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Parque Nacional Sumaco, el otro fenómeno natural que hay que investigar es el río Napo, que va hacia el Amazonas, el río Pastás, el río Santiago, y bueno, además del Parque eh, de los petroglifos de Catacho, también en Limón Indanza, en Morona, Santiago, está la Cueva de los Tallos, que es para investigar en espeleología, arqueología, paleontología, lo que es la Cueva de los Tallos, las cuevas de Sanijos, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos requieren mucha investigación e inversión científica con las universidades y cooperación internacional y otras universidades internacionales. Otros dos lugares que no son del Ecuador, pero que están vinculados con la Amazonía ecuatoriana. Estos dos lugares son del Perú, que es el Parque Nacional Cordillera del Cóndor y la zona de reserva Santiago Comaina, y el río Amazonas, que pertenece a sí mismo a Perú y a Brasil, pero que tienen incidencia y están conectados con nuestra Amazonía más allá de los límites geopolíticos. La naturaleza necesita ser integrada más allá de esos límites, y la visión de los investigadores tiene que ser integral. La naturaleza está integrada, pero la visión de los investigadores tiene que ser integral. También tenemos el bosque protector del Alto Nangaritza como los principales puntos de conservación, de gestión ambiental y de investigación de la Amazonía ecuatoriana. Los Andes, sí, tenemos varios sitios en los Andes ecuatorianos, como el Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional Yanganates, que también de paso son volcanes, el Parque Nacional Chimborazo, el Parque Nacional Sangay, que todos estos son volcanes. También tenemos el Parque Nacional El Cajas, como un punto importantísimo para acá, para la provincia de la Azuay. El bosque protector El Coyay, que está ubicado entre los cantones azuayos de Gualaceo, Chordelej, Paute. También está en Huachapala, El Pan y Sevilla de Oro, lo que es el bosque protector Coyay, que es un punto importante para la biodiversidad, el agua, y que requiere muchísima investigación, porque los otros ya tienen investigación, pero el bosque protector Coyay todavía falta investigación e inversión científica sobre los ecosistemas, la fauna, la flora que existe en el Coyay.
Otro punto de investigación natural, de historia natural, de investigación geológica, paleontológica, es Chopchi, acá en el Azuay, en Sixi, que es el segundo punto más antiguo de restos arqueológicos y de fósiles, y requiere investigación de fósiles y de arqueología en Chopchi. Hay un museo también de turismo comunitario acá en el Sixi, en el Azuay. También lo que es Kubilán, en Loja, Saraguro, el Parque Nacional de Yacuri, el Bosque Petrificado de Puyango, que ya mencionamos, y el Parque Nacional Podocarpus, que está entre la provincia de Loja y la provincia de Zamora. Ya, y también tenemos que seguir investigando, como por ejemplo inventariando sobre nuestra historia natural, de la evolución de los mamíferos en el Ecuador, sus ecosistemas, inventariando los que existen, clasificándoles, etcétera. Pero también, sobre todo, la historia natural de los investigadores, de los científicos, tanto de los mamíferos como de los colibríes, que como ustedes ven en pantalla, también de los diferentes animales que tenemos, acuáticos, terrestres, aéreos, como por ejemplo tenemos el cóndor, que es un símbolo nacional que está en peligro de extinción. También otro animal espectacular que se lo ha encontrado identificado en la Amazonía ecuatoriana, como es el delfín rosado, las ballenas que se les pueden ver en la costa ecuatoriana, principalmente a lo largo de la Ruta del Sol, entre las provincias de Santa Elena y Manabí. Lo que es la tortuga, las tortugas y las diferentes especies de tortugas gigantes en Galápagos, el oso de anteojos del oso andino, que está en los principales ecosistemas de la Sierra Ecuatoriana. También lo que es el puma, que se ha encontrado ya algunos en el Cajas, que antes se pensaba que no existían, pero en el Cajas se han encontrado varios pumas. Habrá que investigar si en el Collay, acá en el Azuay, existe el puma y en los diferentes también ecosistemas. Entonces necesitamos hacer una historia zoológica del Ecuador y con cada una de sus especialidades. Lo mismo en el caso de los reptiles, de los anfibios, de los escarabajos, ya han habido algunas investigaciones y publicaciones. Necesitaríamos hacer la historia de estas investigaciones y cómo está su estado actual. Lo mismo en los temas de frutas del Ecuador, tanto de la costa, de la sierra, de la Amazonía, incluso a nivel de Galápagos, de la región insular, y también lo que son las plantas medicinales del Ecuador en los diferentes ecosistemas. Entonces, esto ya es el campo de la agronomía, es el campo de la botánica, etc. Lo mismo, necesitamos profundizar en los estudios geológicos, algo se tiene en lo que son mapas geológicos identificados, se ha hecho geología y geofísica marina terrestre del Ecuador, algunas publicaciones, pero todavía seguimos necesitando difundir e investigando lo que es la geología y los mapas geológicos, los inventarios geológicos en el Ecuador. Ya, dos aspectos importantes. El uno es que visiten un blog que me gustó mucho de José Luis Román Carrión, de la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Él tiene un blog sobre paleontología. Paleontología es una ciencia todavía no existen muchos paleontólogos en el Ecuador. Quizás no existan más de unos 20 o 30 paleontólogos en el Ecuador, entonces necesitamos investigar estamos investigar y promover y educar a los paleontólogos en el Ecuador, en las diferentes provincias, o por lo menos en las provincias y en las ciudades principales. Necesitamos formar a paleontólogos, que es una rama importante que complementa la historia, que complementa a la arqueología y por supuesto a la biología y las ciencias naturales. Entonces, José Luis Román Carrión tiene un blog que se llama Ecuador Fósil en el Internet. Y también dentro de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, desde el año 2005 se ha desarrollado o se ha creado lo que es el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés Villavicencio, que es uno de los pioneros de la investigación de mediados del siglo XX, y necesitamos tener en todas las ciudades, asimismo, museos de historia natural, tanto del Ecuador como de cada una de las provincias. Entonces, este museo realmente es impresionante. No he tenido la oportunidad de visitarlo físicamente, pero ahora con el Internet podemos más o menos ver de qué se trata y ojalá en algún momento vayamos a Quito y a observar el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés en la Escuela Politécnica Nacional. Ya asimismo tendremos que promover la investigación, como en este caso
la Escuela Politécnica Nacional, el Observatorio Astronómico de Quito, han desarrollado, por ejemplo, ahora en el año 2020, lo que es una escuela ecuatoriana de astronomía y astrofísica. Entonces, son iniciativas interesantes que promueven la historia natural, la historia no solamente del planeta Tierra, sino también de los astros, la astrobiología, la astrofísica, la astronomía, etcétera. Entonces, necesitamos justamente hacer también una historia de la astronomía en el Ecuador, una historia de la astrofísica en el Ecuador, cuáles han sido sus principales investigadores, científicos, promotores, ecuatorianos respecto a estos temas de la astronomía y la astrofísica. Entonces también es un campo importantísimo que necesitamos investigar dentro de la historia natural. ¿Ya? Y también ya complementando lo que es la paleontología y llegando a lo que es la arqueología, como les había dicho, son los dos puntos más antiguos arqueológicos en el Ecuador, que datan del año 8000 al 10.000 antes de Cristo aproximadamente, pero puede que con otras investigaciones nos den otros datos. Sin embargo, en el Ecuador, lamentablemente, no hay muchos arqueólogos, no hay muchos paleontólogos, no hay muchos geólogos. Las universidades poco están innovando en estas carreras, no ofrecen estas carreras, muchas de ellas, como les digo, geología, arqueología, paleontología. Necesitamos formar más paleontólogos, arqueólogos y geólogos en el Ecuador, en las diferentes provincias, en las diferentes universidades. Y tenemos estos dos puntos, los amantes de Zumpa o la cultura de Las Vegas y la cultura Chobchi. Las Vegas están en Santa Elena y Chobchi está en el Sigsig, en la provincia de La Suay. Y bueno, pues después necesitamos también investigar sobre los caminos que se desarrollaron antes de la llegada de los españoles, como es, por ejemplo, el camino del Inca, o incluso los caminos cañaris, los caminos paltas, los caminos de las diferentes provincias, y cómo estos se articulaban. Entonces, eso es importante dentro de lo que es la historia natural, la historia geológica, también todo lo que son los caminos, los chaquiñanes, el capañán, etcétera, que existieron y que existen hasta la actualidad, y algunos están más conservados, otros menos conservados. Y por supuesto, Ingapirca como uno de los sitios importantes de investigación arqueológica y natural también en el Ecuador, que está en la provincia de Cañar, sí, acá al sur del Ecuador, Ingapirca. Y bueno, hemos llegado a uno de los puntos también fundamentales que necesitamos hacerlo en el Ecuador, y este es un primer intento de mi parte, hacer una historia natural del Ecuador desde el punto de vista de la psicología, de la biografía, mencionando o tratando de inventariar cuáles han sido los científicos y los naturistas, los investigadores y promotores de las ciencias naturales en la historia del Ecuador y del mundo, ¿sí? Porque algunos también son del mundo, pero que también han tenido una incidencia en la historia natural del Ecuador. Bueno, antes de la colonización, antes de los procesos de colonización a nivel internacional, pues tenemos a los siguientes. Antes de la llegada de los europeos, en Europa y en otros países del África, del norte del África, tenemos algunos investigadores que les he colocado aquí, aunque bueno, solo le puse aquí más como un contexto, ¿sí? Como un contexto histórico, pero más bien después le voy a eliminar para que ustedes no se confundan, porque estos que voy a señalar aquí en la pantalla no deben estar aquí, pero son como antecedentes y que también los ubiqué en una conferencia anterior que se llama Historia de los homínidos, lo que es la historia de los homínidos, ¿sí? La historia natural de los homínidos, pero les voy a eliminar de aquí solamente para que tengan presente que es Al-Hajiz Abu al-Ray Biruni, ¿sí? Estos dos del Imperio Islámico en el norte de África, al sur del Mediterráneo, y después también lo que es Shen Kuo en el Asia, Richard de Bury, ya en lo que es el occidente. Entonces, estos de aquí son naturistas previos a la llegada de los españoles al Ecuador, pero les voy a eliminar, les voy a eliminar a ellos, pero ténganlos presente. Y con ellos los identifiqué y mencioné en la conferencia anterior la historia natural de los homínidos, que les invito.
Ya, respecto a los naturistas que han llegado al Ecuador de alguna manera, sí, los que han llegado al Ecuador, ya voy a arreglar un poquito esto de aquí, ya, ahí está, ahí estamos, creo. Ya, entonces están Cieza de León, que fue un historiador que inventarió muchos lugares físicos, la naturaleza, los ecosistemas del Ecuador, este cronista de Indias, Cieza de León, y que vivió entre 1520 y 1554 y pasó por el Ecuador por allá por 1530, 1545 aproximadamente. De ahí los jesuitas en el siglo prácticamente XVII, Emanuel Uriarte y Cristóbal Acuña. No hay mucha información sobre ellos, pero sería importante investigar más a fondo sobre estos dos jesuitas, Emanuel Uriarte y Cristóbal Acuña, que vivieron más o menos o que estuvieron en el Ecuador entre 1600 y 1700 después de Cristo. También tenemos a la primera misión geodésica que llegó al Ecuador por allá por 1730 y más, 1730, 1740, que llega Charles María de la Condamine, ¿sí? Charles Marie de la Condamine, este famoso investigador francés, también los recibió acá en el Ecuador el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, que vivió entre 1704 y 1748. Entonces podemos decir que el primer científico criollo ecuatoriano es Pedro Vicente Maldonado, uno de los más importantes, que hay que investigar su biografía, conocer su historia, porque es uno de los primeros científicos prácticamente de la ilustración, de los científicos naturales, naturistas, Pedro Vicente Maldonado. ¿Sí? Vivió entre 1704 y murió en 1748. Hay que investigar y alguna vez haré una conferencia específicamente sobre él para hablar y desarrollar su biografía. También tenemos a Joseph Jussier, francés, Jorge Juan, el español, Antonio de Ulloa, que llegaron con Charles María de la Condamine, llegaron al Ecuador, Jorge Juan, Antonio de Ulloa y Joseph Jussier. También tenemos a Jean-André Deluc, Orange Benedict de Saussure, entre algunos de los naturistas más importantes que han aportado al Ecuador. Bueno, vamos con los siguientes, prácticamente en el siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos a uno de los más importantes, como es Alexander von Humboldt, ¿sí? El famoso Humboldt. También tenemos a Aimé Bonpland, tenemos a Charles Darwin, que visitó Galápagos, Manuel Villavicencio, uno de los primeros paleontólogos, un médico que se interesó mucho por la paleontología, el doctor, el médico Manuel Villavicencio, un importante personaje que habrá que investigar más sobre este personaje, Manuel Villavicencio. Luigi Sodiro, Andrés Wagner, también un paleontólogo no hay ni siquiera la época en que vivió, pero más o menos vivió en el siglo XIX. Juan Bautista Mentén, y quizás uno de los más importantes y que ustedes ven en la fotografía, que es Teodoro Wolf, ¿sí? Franz Teodoro Wolf, ¿sí? O Teodoro Wolf nada más. Importante investigador, me parece que es alemán, si no estoy mal, que escribió un libro importantísimo sobre geografía y geología del Ecuador. Este fue un personaje clave y fundamental que escribió este libro, que inventarió lo que es la geografía, la geología. Teodoro Wolf, que vivió entre 1841 y 1924 y llegó inclusive a Cuenca, y estuvo por acá por Chordelej, por Gualaceo, por Morona Santiago, Limón, Teodoro Wolf. ¿Ya? Entonces, en el Azuay estuvo Teodoro Wolf fines del siglo XIX, y pues recopilando toda la información de lo que es la geografía y la geología ecuatoriana, visitó diferentes puntos y todas las regiones del Ecuador. Teodoro Wolf yo creo que merece una biografía extensa por los ecuatorianos, por los medios de comunicación. Necesitamos recordar lo que es Teodoro Wolf, este importante investigador de lo que es la geografía y la geología ecuatoriana. Uno de los más importantes. Todos son importantes, pero yo diría que Humboldt y Teodoro Wolf también son muy importantes.
También tenemos a otros personajes como Dominique Domecq, tenemos a Esteban Glairaud, Patrick Marshall, Paul Rivet, también un importante personaje etnólogo que promovió lo que es la teoría oceánica del poblamiento de América, la teoría oceánica del poblamiento de América, Paul Rivet. Explico más la teoría de Paul Rivet en mi conferencia, la evolución humana, que es sobre la historia natural de los homínidos. La historia natural de los homínidos es mi conferencia, que les repito que la visiten. Franz Spielmann, Alfred Lothar Wegener, Clodoveo Carrión Mora, Raymond Dart, ¿sí? Estos Raymond Dart, Wegener, no son tan relevantes porque para el contexto ecuatoriano, pero sí son relevantes y les voy a eliminar de aquí más bien, pero son muy relevantes a nivel internacional, a nivel de la historia natural en el mundo y que es importante para los ecuatorianos, pero les voy a eliminar porque no vinieron al Ecuador, no pasaron por aquí y tampoco son investigadores ecuatorianos o extranjeros que vinieron al Ecuador. Por eso les elimino y más bien quedémonos con los que han pasado por aquí, por el Ecuador, o han sido investigadores ecuatorianos. Uno de los más importantes es el hermano de Benjamín Carrión, Clodoveo Carrión Mora, que ha sido un investigador, un ingeniero industrial, pero apasionado por lo que es la paleontología. Clodoveo Carrión Mora, un paleontólogo, geólogo importante ecuatoriano. A él también habrá que hacerle una biografía importante, tanto a Manuel Villavicencio tanto a Humboldt como a Manuel Villavicencio, como a Teodoro Wolf, Paul Rivet, a Clodoveo Carrión Mora, también hay que hacerles asimismo unas biografías y en eso estoy justamente, quizás en las próximas conferencias, haré investigaciones más profundas sobre cada uno de ellos, especialmente conferencias sobre sus biografías. Esperemos encontrar material sobre ellos. Bueno, de ahí también tenemos Robert Julian Hofstetter, ¿sí? Robert Julian Hofstetter, no sé cómo se pronuncia, es medio difícil estos apellidos internacionales en inglés, que vivió entre 1908 y 1999 y fundó el Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica Nacional. Robert Julian Hofstetter, un personaje importantísimo para el Ecuador y la ciencia ecuatoriana. Y que trabajó bastante con Gustavo Orsés Villagómez, sí, trabajó muchísimo con Gustavo Orsés Villagómez en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional y que fundaron justamente lo que ahora se conoce como el Museo de Historia Natural, más importante creo que del Ecuador, Gustavo Orsés Villagómez. Ya. Gustavo Orsés Villagómez vivió entre 1903 y 1999. Este importante paleontólogo, biólogo, naturista ecuatoriano. De ahí también tenemos al riobambeño que vivió muchísimos años en Cuenca, riobambeño y cuencano, Marco Tulio Erazo, ingeniero en minas y geólogo que vivió entre 1923 y 1991 y que hizo algunos proyectos de investigación geológica y paleontológica, docente de la Universidad de Cuenca, y que su colección de paleontológica está en el Museo de la Universidad de Cuenca, en la avenida 12 de Abril y avenida Solano, ¿sí? Este importante geólogo, uno de los más importantes del Ecuador, que fue riobambeño y que vivió muchos años y fue profesor de la Universidad de Cuenca, estudió en Chile, Marco Tulio Erazo, un tremendo geólogo de la SUAY. Lamentablemente acá en la SUAY no hay, bueno, quizás ahora hay profesionales que tienen carreras de tercer nivel en otras carreras, pero tienen su maestría en geología, pero lamentablemente en el ASUAY no hay la licenciatura o la ingeniería en geología, ni la licenciatura o la ingeniería en paleontología. Entonces necesitamos en las universidades promover estas carreras. Ya, el famoso primer rector de la Escuela Politécnica del Litoral, la ESPOL, Walter Camacho Navarro. Walter Camacho Navarro, un ingeniero en minas, primer rector de la ESPOL en Guayaquil,
que fue un importante geólogo también, minerólogo, ingeniero en minas, ecuatoriano, un científico muy relevante. Ya, lo que es Edward Lanning y Karen Stotter del proyecto Las Vegas en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. ¿Sí? Edward Lanning, ¿sí? Y Karen Stotter fueron los que investigaron lo que es la cultura Las Vegas de los amantes de Zumpa en Santa Elena. ¿Sí? Entonces, estos dos investigadores importantes. También Tomás Lynch, Susana Pollock, Juan Vega, Gustavo Reynoso, Nicanor Merchán, Pedro Porras y Ernesto Salazar del proyecto Chopchi de 1970, que fueron los que investigaron y describieron lo que fue esta cueva, la cueva de Chopchi de hace 10.000 años aproximadamente. Ya, Juan Morix, el que ven ustedes en pantalla, que vivió entre 1923 y 1921, es un investigador austro-argentino, ¿sí? De Hungría, de Austria. Juan Morix, concretamente creo que es de Hungría, pero que llegó y vivió muchos años en Argentina y después vino al Ecuador a residir y a investigar lo que es la cueva de los Tallos. Hizo muchas exploraciones en los 60s, en los 70s, en la cueva de los Tallos. Erickson López, que es un famoso astrónomo y astrofísico del Observatorio Astronómico de Quito. Sí, parece que es director del Observatorio Astronómico de Quito. Y si no estoy mal, es de la Escuela Politécnica Nacional, este Observatorio Astronómico. Erickson López también es un investigador que vive hasta la actualidad, muy importante para el Ecuador en los campos de la física, de la astrofísica, de la astronomía. Ya, este gran investigador que ha incursionado en el campo de la astronomía y la astrofísica. El arquitecto Javier Argüello Dávila, cuencano, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Astronomía. Sí, fue un tiempo presidente de la Asociación Ecuatoriana de Astronomía y que él construye y promueve lo que son los planetarios, centros astronómicos. También Eric López Reyes y Johnny Billón del proyecto Megaterio de la Universidad de la Península de Santa Elena, ¿sí? En Santa Elena, La Libertad, en la quebrada seca de Tanque Loma, entre el año 2003-2020 ha investigado lo que es el proyecto Megaterio, ¿sí? Del oso perezoso grande o gigante, este Megaterio que es del Museo del Megaterio en la Universidad de Santa Elena. Eric López y Johnny Billón. Y también tenemos a Sebastián Apesteguía, John Soto, Pablo Gallina, José Tamay y Galo Guamán del proyecto Dinosaurio, ¿sí? De la UTPL encontrado en Yamana, en Loja, en Paltas, en el cantón Paltas, en Yamana. Sí, el dinosaurio que les había mencionado son los investigadores de argentinos, ecuatorianos, Sebastián Apesteguía, John Soto, Pablo Gallina, José Tamay y Galo Guamán, estos importantes investigadores que han encontrado en Yamana el dinosaurio. Entonces, estos son los importantes naturistas. Algún rato tengo que hacer la biografía, ¿sí? Los más relevantes, Pedro Vicente Maldonado, Franz Teodoro Wolf, y bueno, quizás Juan Morix, pero bueno, también hay otros, Gustavo Orsés, Marco Tulio Erazo. Necesitamos hacer las biografías sobre ellos y ojalá en algún momento tenga la oportunidad de difundir su vida en una conferencia. Su vida y su obra, sus aportes. Bueno, aún queda mucho por investigar la historia natural del Ecuador, lo que es la historia de la biodiversidad, ¿sí? Hay que construir una historia natural, una historia de la biodiversidad más amplia de la que hemos desarrollado en esta conferencia. Necesitamos muchísimos más aportes. Esto simplemente es un primer acercamiento, quizás con algunos errores, pero lo importante es seguir aportando a la investigación y a la historia natural del Ecuador. Lo mismo para conocer lo que es la historia natural del Ecuador, también es importantísimo y recordarles a Thor Heyerdahl, que vivió entre 1914 y 2002, los viajes interoceánicos del Homo sapiens, ¿sí? Habría que ver si es que desde el Australopithecus o desde cuándo se dieron esos intercambios oceánicos entre África, Sudamérica, entre Sudamérica y la Oceanía.
Australia, ¿sí? Y él hizo unos viajes de experimentación y por eso es que es promotor y respalda lo que es tanto la teoría oceánica como también la teoría de los intercambios o los viajes interoceánicos del Homo sapiens. Entonces, habrá que identificar desde cuándo se dieron estos intercambios, antes de 1492, por supuesto. Y ahí están, por ejemplo, conocemos que en el sur del Pacífico están muchas de las islas, empezando por Tahití, Hawái, Nueva Zelanda, la isla de Pascua, el mismo Galápagos, que pertenecen a la Polinesia, a la Melanesia, a la Micronesia, estos lugares, y qué vínculos hay entre Galápagos y la Oceanía, si es que hay algún tipo de vínculos, si es que hubieron intercambios, viajes, ya se han comprobado en algo por el investigador que les dije, Thor Tejeral, pero necesitamos seguir investigando las conexiones entre Galápagos y Oceanía. Sí, porque hay un triángulo que es Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda, y Tahití en el centro. Y asimismo, los posibles viajes entre África y Brasil, o África y Sudáfrica. Tenemos ahí islas, como la isla Ascensión también, que está en el centro del Océano Atlántico, al sur del Océano Atlántico, entre Brasil y África, y esas posibles conexiones que hubieron quizás antes de 1492. Se tuvo más o menos 2 millones de años, 2.5 millones de años, que surgió el Homo erectus, hace 2.5 millones de años, hasta 1492. ¿Ustedes creen que no hubo posiblemente intercambios entre Brasil y África, entre África y Brasil? Si decimos que el Australopithecus y el Homo sapiens se desarrollaron en África, ¿ustedes creen que posiblemente habrá que investigar en estos lugares del África y en estos lugares del Brasil para ver si es que paleontológicamente, arqueológicamente, existen aquí restos fósiles, ¿sí?, de estos potenciales intercambios antes de 1492, promovido por Thor Heyerdahl. Y repito nuevamente, porque estas son teorías que pueden cambiar el mundo y que tienen que ser investigadas, profundizadas, mejoradas, con rasgos genéticos, con rasgos científicos, con investigaciones arqueológicas, genéticas, biológicas, etc. Entonces, y ustedes ven en este otro lado que hay bastantes islas al sur del Pacífico, en la zona de la Antártica, ¿sí?, de la Antártida. Tenemos islas, muchas islas, como por ejemplo la isla de Santa Elena, la Ascensión, la isla de Gough, Tristán de Cunha, sur de Georgia. Bueno, tenemos una serie de islas, las Malvinas, etcétera, tenemos en el sur del Atlántico. Entonces, hay que ver esos posibles viajes y comprobar si es que también, así mismo como ya se ha comprobado entre Oceanía y América del Sur, hay que ver si es que entre África y América del Sur, entre Brasil u otros países, hay esos intercambios, con pruebas genéticas, con pruebas paleontológicas, geológicas, etc. Bueno, y esto ha sido, amigos y amigas, un primer intento de la historia natural del Ecuador. Es un primer intento, una primera aproximación. Como les dije, quizás puedan tener ciertos errores, pero lo importante es despertar el sentido crítico, el sentido de investigación, el gusto por la historia natural, el gusto y el amor al Ecuador, por las investigaciones científicas, por la ciencia, por la historia. Es importante promover y seguir investigando. ¿Sí? Estos son primeras aproximaciones, una charla, una conferencia introductoria, pero que posteriormente seguiremos cada una de estas partes, seguirlas desglosando y profundizando. No se olviden de visitar mis redes sociales, especialmente en YouTube, y asimismo agradecer a las empresas que nos auspician, como Orellana Construcciones, de acá del Cantón Gualaceo, como también Trajes Orex de Gualaceo. Todas estas empresas son de Gualaceo: Trajes Orex, Orellana Construcciones, Bior Tecnología, y lo que es también Cafetería y Pastelería El Montañés,
a 35 minutos de la ciudad de Cuenca, en el cantón Gualaceo, en la provincia de La Suay, al sur del Ecuador, ¿sí? Entonces, visiten el Facebook también de estas empresas que nos auspician, repito nuevamente, Orellana Construcciones, Bior Tecnología, Trajes Orex, Pastelería y Cafetería El Montañés, que son las empresas que nos auspician, que nos apoyan y también que nos respaldan. También promover también que visiten la página del arquitecto Nelson Muy en la ciudad de Ambato, que también ha sido uno de nuestros aportantes. Y si es que ustedes quieren colaborar, apoyar, pues comuníquense conmigo. También estamos a las órdenes para diversas investigaciones en el campo de la historia natural, de la historia general del Ecuador. Pasen bien, un gusto. Chao, chao.